Pocas batallas provocan una reacción tan visceral como Stalingrado, conocida por combates brutales a corta distancia, luchando en condiciones horribles y con dos fuerzas opuestas, incapaces y sin voluntad de rendirse. La batalla de Stalingrado fue la más mortífera de la Segunda Guerra Mundial, con 12 millones de personas perdiendo la vida. La batalla de Stalingrado jugó un papel fundamental en frenar el avance nazi hacia la Unión Soviética y marcó el inicio del fin del régimen nazi. En el video de hoy hablaremos sobre la razón de la batalla de Stalingrado, lo que ocurrió y lo que significó para la Segunda Guerra Mundial. Quizás sea útil comenzar con el estado de la Unión Soviética después de la invasión nazi. En la Operación Barbarroja, donde 3 millones de hombres de Alemania, Italia, Rumania y Hungría fueron enviados a la Unión Soviética, el objetivo de la Operación Barbarroja era sacar a la Unión Soviética de la guerra para obtener materias primas vitales para el esfuerzo bélico, como el petróleo, y conseguir espacio vital para los deseos de Hitler de un gran imperio alemán, además de limpiar las zonas de aquellos considerados indeseables. Aunque los nazis tuvieron éxitos iniciales, no obtuvieron la victoria decisiva requerida. Los fracasos en la batalla de Moscú llevaron a Hitler a tomar el control personal de las Fuerzas Armadas, una decisión que tendría repercusiones en los años venideros. En junio de 1942, los nazis controlaban gran parte de la Unión Soviética. Habían tenido éxitos en el norte de África bajo Rommel y habían logrado evitar que la guerra se abriera en dos frentes. El objetivo era capturar los campos petroleros del Cáucaso para abastecer el esfuerzo de guerra, reponer el combustible alemán y privar a los soviéticos de petróleo vital. Pero Hitler, creyendo que los soviéticos ya estaban prácticamente destruidos, dividió el grupo de ejércitos del sur en dos partes. Una parte debía apoderarse de los campos petroleros y la otra debía capturar Stalingrado, con la orden de matar a todos los hombres y deportar a mujeres y niños. Para el 23 de agosto, las fuerzas alemanas habían llegado a las afueras de Stalingrado, en particular el condecorado Sexto Ejército Alemán bajo el mando de Friedrich Paulus y el Cuarto Ejército Panzer. La resistencia soviética había resultado ineficaz, pero pronto se dieron cuenta de que Stalingrado era el objetivo. La defensa de la ciudad fue encargada al general Andrei Yeremenko, quien reagrupó a los ejércitos soviéticos 62º y 64º en la ciudad. La evacuación de 400.000 civiles fue en gran medida prohibida, ya que se dice que Stalin creía que su presencia motivaría a los hombres a luchar con más fuerza. Estos civiles fueron reclutados para preparar la defensa de su hogar, cavando trincheras y construyendo los búnkeres defensivos. Además, la Orden 227 de Stalin decretó ni un paso atrás. La estrategia soviética previa era luchar en retirada cada vez más adentro de Rusia para ganar tiempo, de modo que el Ejército Rojo pudiera estar mejor preparado. Pero esta táctica dejó a cientos de miles de civiles a merced del avance alemán, muchos de los cuales terminarían en fosas comunes incluso en este momento. Antes de la batalla, la Luftwaffe alemana había hecho todo lo posible por cortar el suministro a la ciudad, atacando los barcos que cruzaban el río Volga. Pero nada se compararía con la masiva campaña de bombardeos que marcaría el inicio de la batalla de Stalingrado. Alrededor de 1.000 toneladas de bombas fueron lanzadas durante el transcurso de 2 días. Las estimaciones varían, pero se cree que alrededor de 40.000 personas murieron en los bombardeos. Un enfrentamiento notable durante las primeras etapas de la batalla involucra al 1077 Regimiento Antiaéreo cuando los tanques alemanes avanzaron desde el norte, tomando por sorpresa a los soviéticos. El 1077 Grado, formado solo por mujeres, bajó sus cañones antiaéreos y detuvo temporalmente a los tanques de la 16A División Panzer. Como imaginas, los alemanes se sorprendieron al ver que eran chicas adolescentes voluntarias tras acabar la escuela. Se formaron milicias de trabajadores para luchar, aunque estaban mal equipadas y a menudo sin fusiles. A fines de agosto, los avances alemanes en el norte y sur alcanzaron el río Volga. Cualquier intento de los soviéticos por contraatacar fue repelido, en gran parte porque la Luftwaffe tenía el control total de los cielos,
destruyendo tanques y artillería soviéticos con impunidad. El conflicto entre las dos fuerzas diametralmente opuestas pronto descendió a uno de los combates urbanos más brutales de la historia. Las tácticas alemanas unían ataques aéreos de la Luftwaffe y bombardeos Stuka, seguidos de artillería. Solo entonces la infantería avanzaría con apoyo blindado. Aunque esta era una estrategia efectiva, requería muchos recursos y mano de obra, y resultaba en bajas muy altas. Cada edificio, calle y habitación se volvió una zona de guerra disputada por derecho propio. Para el mes de octubre, los soviéticos se aferraban a una estrecha franja de tierra en el lado oeste del río Volga. Esto también tuvo un alto costo. Los soviéticos lograron resistir únicamente gracias a los refuerzos regulares que eran transportados en ferry a través del río. Estos transportes de tropas sufrían bombardeos de artillería y ataques de la Luftwaffe antes de llegar al otro lado. Y si lograban llegar al otro lado, se verían inmersos en los combates más intensos y feroces. La esperanza de vida promedio para un soldado soviético en Stalingrado era de solo 24 horas. Para los oficiales era un poco mayor, con una esperanza de vida de 72 horas. Sin embargo, los alemanes continuaron la guerra urbana hasta noviembre. A menudo, esto implicaba una pequeña escaramuza que escalaba a un combate sangriento, agotador y sostenido, que producía pocos resultados o avances, pero sí muchos soldados muertos y heridos. Un enfrentamiento notable fue la defensa del elevador de granos de Stalingrado, que inicialmente fue ocupado por un puñado de soldados alemanes. Cuando fue recuperado por las fuerzas soviéticas, se atrincheraron y montaron una defensa increíble. A pesar de que se usaron todo tipo de Panzer, Stuka, artillería e incluso lanzallamas, 27 soldados soviéticos lograron detener el avance alemán durante 4 días. Otro ejemplo de cómo un solo edificio podía convertirse en una fortaleza se puede ver en la casa de Pavlov, un edificio de 4 pisos que fue ocupado y nombrado así porque estaba bajo la supervisión del sargento Yakov Pavlov. Después de capturar el edificio de las fuerzas alemanas, donde 26 de los 30 hombres de su pelotón murieron, Pavlov y sus 3 soldados restantes comenzaron a atrincherarse. El edificio y la plaza cercana se transformaron cuando llegaron refuerzos y equipo adicional. Se trazaron líneas de artillería desde baterías del otro lado del Volga. Minas terrestres con alambre de púas y nidos de ametralladoras protegían el área desde una posición elevada. Pavlov pudo inutilizar a los artilleros alemanes con su fusil antitanque y se dice que él solo inutilizó una docena de tanques. Y ningún relato de Stalingrado puede estar completo sin mencionar a Vasily Zhitsev, un francotirador que supuestamente mató a 225 soldados alemanes en Stalingrado. Mientras la lucha era frenética y caótica cerca, los francotiradores eliminaban enemigos a distancia. Zhitsev y otros francotiradores aprovechaban el paisaje bombardeado y solían trabajar en equipos de 6 para protegerse. Zhitsev también es famoso por su duelo con el francotirador alemán Erwin König, hecho popular por la película Enemigo al acecho. Sin embargo, esto es inventado. Aunque en sus memorias relata un duelo con un francotirador así, no hay pruebas de que enviaran uno alemán para matarlo. Probablemente sea propaganda soviética para resaltar su habilidad, mientras enviaban más soldados a la ciudad. Y mientras los alemanes luchaban por ganar terreno, Stalin y su mando militar estaban planeando una gran contraofensiva para recuperar la ciudad y aislar a una buena parte de las fuerzas alemanas. El sexto ejército alemán tenía en sus flancos fuerzas rumanas e italianas, menos equipadas que los alemanes, ya que a menudo dependían de armamento de la Primera Guerra Mundial y carecían en gran medida de potencia de fuego antitanque dedicada. El plan era rodear a las fuerzas alemanas atravesando los flancos y cortándoles cualquier refuerzo o reabastecimiento. Para lograr esta hazaña, se reunieron y posicionaron en secreto unas 10 ejércitos, 1000 tanques y 1 millón de hombres para lanzar su contraofensiva. Esto sería la Operación Urano y buscaría romper el sangriento estancamiento en Stalingrado.
La Operación Urano sería planeada por Georgi Chukov, un oficial de larga trayectoria en el Ejército Rojo que logró evitar las purgas asesinas de Stalin en el ejército soviético mientras luchaba contra los japoneses imperiales. En una serie de conflictos fronterizos, Chukov demostró su capacidad para usar tácticas de cerco. En agosto de 1942, Zhukov fue nombrado subcomandante supremo del Ejército Rojo tras obligar a los alemanes a luchar por cada pedazo de tierra. Cuanto más tiempo tenía para reunir refuerzos y lanzar un gran contraataque cuando el enemigo se había extendido demasiado y había perdido impulso. Zhukov tuvo que retrasar sus contraataques en varias ocasiones para asegurarse de tener suficientes hombres y materiales, incluso cuando los defensores de Stalingrado se desmoronaban. La fecha inicial iba a ser el 9 de noviembre, pero Zhukov tuvo algo de suerte. El 8 de noviembre, los aliados desembarcaron en el norte de África, presionando a Rommel y su Afrika Korps. La presión resultó en que la tensión en Berlín se dirigiera a otro lugar, y el 19 de noviembre comenzó la Operación Urano. Las fuerzas soviéticas atacarían desde el norte y el sur, resultando en un doble envolvimiento de Stalingrado bajo la cobertura de una tormenta de nieve abrasadora. La primera acción fue atacar a las fuerzas italianas y rumanas que custodiaban los flancos norte, noreste y sur. Luego se formaría un anillo exterior, compuesto por tanques, caballería y unidades de infantería mecanizada para evitar cualquier contraofensiva alemana. Para romper el cerco, las fuerzas Katyusha diezmaron las líneas defensivas del eje. Miles de infantes y tanques soviéticos irrumpieron, abriéndose paso para encontrarse y completar la trampa. Pero para Paulus, los primeros informes de un ataque soviético no eran motivo de preocupación. No fue sino hasta más tarde, ese día, que quedó claro lo que había sucedido. No era solo el ejército rumano preocupado sin razón. El reconocimiento de la Luftwaffe confirmó que cientos de tanques soviéticos T-34 estaban avanzando. Sin embargo, pese a los informes del colapso rumano, y a pesar de que Paulus tenía varias divisiones Panzer a su disposición, se negó a actuar y mantuvo los tanques atrapados dentro de los límites de la ciudad. Las divisiones Panzer que estaban fuera de la ciudad tenían poco combustible, estaban diezmadas y no podían mantenerse al día con la situación cambiante. Aunque los Panzers alemanes detuvieron a veces el avance soviético, estos lograron en gran parte su objetivo. El 21 de noviembre, Paulus finalmente se dio cuenta de que pronto sería rodeado y atrapado en el infierno que se avecinaba. Stalingrado solicitó permiso a Berlín para retirarse y formar una nueva línea. Sin embargo, no recibió la respuesta que esperaba. El primer mensaje de Hitler decía: el comandante en jefe procederá con su Estado Mayor a Stalingrado. El sexto, ejército formará una posición defensiva en todos los frentes y esperará nuevas órdenes. Un segundo mensaje siguió que decía: aquellas unidades del sexto ejército que permanezcan entre el Don y el Volga serán en adelante designadas como Fortaleza Stalingrado. Esto significaba que Paulus debía mantener su posición y le daba una tregua a Zhukov. No necesitaba temer ningún posible intento de ruptura por parte del sexto ejército y en su lugar podía concentrarse en apretar el cerco. Sin embargo, no sería la última vez que la interferencia de Hitler afectaría a las fuerzas alemanas. El general Ferdinand Heim, dándose cuenta de que todo estaba perdido, reunió a los restos del 48 Grupo Panzer para frenar el avance soviético, sabiendo muy bien que ese ataque podría ser el último. Sin embargo, lograron detener el avance soviético y obligarlos a reagruparse. Poco después, Heim ordenó una retirada, pero Hitler ordenó a Heim regresar a Berlín, donde fue despojado de su rango y encarcelado por su retirada cobarde. A pesar de que sus acciones evitaron la pérdida innecesaria de hombres y material. Para el 23 de noviembre, los soviéticos casi habían completado su cerco, dejando al sexto ejército alemán aislado del resto de las fuerzas nazis. El efecto fue catastrófico para las fuerzas invasoras. Unos 300.000 soldados del eje quedaron atrapados en un cerco de tropas, tanques y artillería soviéticos.
muchos suministros del eje fueron abandonados. También lo hicieron el sexto ejército alemán, el cuarto cuerpo Panzer y algunas divisiones rumanas y croatas. Los atacantes, ya a la defensiva, comenzaron a construir las líneas defensivas que pudieron. Para entonces, quizá el principal recurso de Rusia ya se había mostrado. El sexto ejército enfrentó escasez de combustible y comida en un invierno terrible. Como Hitler había ordenado a Pavlov que resistiera, surgió la pregunta de cómo podría continuar luchando sin ningún suministro. De vuelta en Berlín, el arrogante jefe del Estado Mayor de la Luftwaffe, Hans Jesenick, aseguró que podrían entregar las 700 toneladas diarias de suministros necesarias. Los alemanes mantuvieron el control del aeropuerto de Potomac en Stalingrado, aún fuera del alcance de la artillería soviética. Los suministros aterrizaron el 23 de noviembre. Sin embargo, todo este proceso terminaría fracasando. Durante más de 72 días, el puente aéreo entregó alrededor de 8.000 toneladas de suministros, lo que equivalía a unas 115 toneladas por día. Sin embargo, no todo lo que se entregó fue realmente útil. Obviamente, la comida, la munición y la medicina eran la máxima prioridad, pero en algunos casos se entregaron suministros inútiles, como 4 toneladas de pimienta negra y miles de folletos motivacionales. Muchos de los aviones de suministro también se perdieron, derribados por una fuerza aérea soviética revitalizada o víctimas de condiciones de vuelo terribles. Se perdieron hasta 500 aviones entre noviembre de 1942 y enero de 1943. Aún así, las fuerzas nazis todavía creían que un avance sería posible. La Operación Tormenta de Invierno inició el 12 de diciembre para romper, aunque fuera temporalmente, el cerco soviético. Para permitir que el sexto ejército fuera rescatado, el mariscal de campo Erich von Manstein comandó el esfuerzo de socorro y en los primeros días logró avances. Sin embargo, Hitler volvió a negarse a permitir que Paulus iniciara una ruptura para alcanzar a las fuerzas alemanas que los buscaban, aunque tampoco es que fueran realmente capaces de montar algún tipo de ataque significativo en ese momento. En este punto, los soldados del sexto ejército estaban al límite de sus fuerzas. Los muertos cubrían el suelo congelado, despojados de su ropa y de cualquier cosa útil que pudieran haber tenido. Se dieron órdenes de disparar solo si era un tiro seguro, ya que no se podía desperdiciar ni una sola bala. Aunque evacuaron por aire a unos 25.000 soldados heridos, miles seguían languideciendo con escasa atención médica. Los médicos alemanes tenían que tomar decisiones sobre qué soldados tenían la mejor probabilidad de sobrevivir y poder regresar a la lucha. Aquellos que se consideraba que tenían pocas probabilidades de sobrevivir a menudo no recibían tratamiento. Solo el día de Navidad, alrededor de 1.300 soldados del eje murieron debido al frío y a sucumbir a sus heridas. La comida era muy escasa y la carne de caballo era casi la única fuente de alimento. Tras Navidad, Paulus ordenó reducir de nuevo las raciones. Se permitía un tazón de sopa aguada y 100 gramos de pan por día. Lo que quedaba del sexto ejército era un grupo de hombres golpeados y rotos, demacrados y plagados de enfermedades que ya empezaban a amotinarse y rendirse sin permiso. El ataque caería sobre las fuerzas del eje en enero de 1943, empezando el 10 de enero. Los soviéticos le ofrecieron a Paulus la oportunidad de rendirse, prometiendo comida y un trato justo. Cuando Paulus contactó a Hitler para pedir permiso, se lo negaron y en su lugar le ordenaron luchar hasta el último hombre y la última bala. La Operación Kolzo fue lanzada por los soviéticos para aplastar lo que quedaba en la ciudad. La operación inició con un gran bombardeo de artillería, centrado en el aeródromo de Potomac para cortar los suministros aéreos, y esto fue capturado el 16 de enero. Los soviéticos continuaron su avance y capturaron el último aeródromo, controlado por los alemanes el 22 de enero, lo que significaba que la única forma de reabastecer era mediante lanzamientos en paracaídas desde los aviones de la Luftwaffe. Ese mismo día, Paulus hizo una última súplica al alto mando, declarando que las tropas se habían quedado sin municiones ni comida. El mando efectivo ya no es posible,
hay 18.000 heridos, sin ningún tipo de suministros, vendajes ni medicamentos. La defensa adicional, el colapso sin sentido, es inevitable. El ejército solicita permiso para rendirse con el fin de salvar la vida de las tropas restantes. Y aún así, las órdenes seguían siendo mantener a las fuerzas del eje dentro de la ciudad. Se esperaba que murieran hasta el último hombre y que no se rindieran. El 31 de enero, Hitler ascendió a Paulus a mariscal de campo, sabiendo perfectamente que ningún mariscal de campo alemán se había rendido ese mismo día. Paulus se rindió cuando su cuartel general fue invadido por las fuerzas soviéticas, pero aún así se negó a dar la orden de rendición a sus fuerzas restantes. Muchos se rindieron, aunque varios escaparon a las alcantarillas y siguieron luchando con armas y comida que hallaban hasta marzo de 1943. Algunos se quitaron la vida en lugar de ser capturados, con un ejemplo notable mencionado por Johann Schinz, que incluyó a unos 200 soldados que caminaron sobre las aguas congeladas del río Volga y se hicieron estallar con granadas de mano. Unos 350.000 soldados entraron a Stalingrado. Apenas 91.000 sobrevivieron para rendirse ante los soviéticos. De 91.000 hombres que se rindieron, solo 5.000 regresaron a Alemania. En los años 50, Stalingrado es considerado un gran punto de inflexión en la guerra, marcando el fin de la Alemania nazi. El impulso ganado por los soviéticos luego se utilizó para lanzar la Operación Saturno y recuperar el Cáucaso. El ejército alemán había perdido a cientos de miles de hombres experimentados y miles de piezas de equipo militar. A partir de entonces, la guerra en el este estaba perdida. Los soviéticos obtuvieron un enorme impulso moral, demostrando que la maquinaria de guerra nazi podía ser derrotada incluso a un costo tan alto. Para los alemanes en casa, fue la primera gran derrota de la que se enteraron, rompiendo el mito de Hitler como un líder infalible. En cuanto a las bajas, los alemanes contaron alrededor de 400.000 muertos, mientras que los italianos, húngaros y rumanos perdieron entre ellos alrededor de 300.000. Las cifras oficiales sitúan las pérdidas del Ejército Rojo en 1.129.619, 478.741 muertos y 650.878 heridos en Stalingrado y alrededores. Se cree que las bajas dentro de la ciudad propiamente dicha fueron alrededor de 750.000, aunque no se conoce la cifra exacta. Y de los 850.000 civiles que vivían en Stalingrado antes del ataque, solo quedaron 1.500 ciudadanos. Para quienes deseen leer más, habrá un enlace en la descripción. Los enlaces los llevarán a los relatos de algunos sobrevivientes soviéticos y alemanes, donde describen el infierno que fue Stalingrado.